Imagínate que eres una persona que toda su vida ha vivido pensando que lo que hace es por el bien de su pueblo y de la nación. Has invertido años de tu vida, todo tu dinero y sacrificado a tu familia para esta misión. Y de pronto, una persona llega sin avisar, sin estudios y con poca inversión y comienza a ser popular y decir que lo que haces está todo mal y vas en dirección errónea. Eso fue lo que sintieron los maestros de la ley cuando conocieron a una persona llamada Jesús. El ministerio de Jesús empezó a ser conocido por sus enseñanzas inspiradoras. Él era una persona que comunicaba buenas noticias, anunciaba y daba vista a los ciegos. Los que no podían caminar ahora corrían, los leprosos estaban siendo limpiados y en él los pobres podían abrazar una esperanza. Los corazones abandonados y rotos pronto se sintieron confortados. Este era un tiempo favorable, aunque como comúnmente sucede, la liberación y celebración de algunos es la furia y amenaza de otros. Y no me refiero al diablo o sus demonios, esos ya estaban vencidos. Sí, ellos estuvieron en contra de la obra de Jesús, pero aquellos que directamente se opusieron a las buenas noticias fueron personas como tú y como yo. Concretamente fueron los líderes del pueblo, los que se supone que tenían que cuidar de ellos. Respondieron furiosos cuando el verdadero pastor de las ovejas tomó su cayado. Los líderes religiosos habían hecho el voto y la promesa de hacer el bien y favor a la comunidad, aunque por sus acciones ellos más bien parecían estar en contra de que esto sucediera. En este grupo se encontraban los saduceos, escribas quienes eran maestros de la Torá, sacerdotes del templo y los famosos fariseos. Se habían construido sinagogas, lugares donde se compartía la enseñanza de Moisés y desde donde el pueblo podía encontrar descanso. O al menos eso se suponía, porque la realidad era distinta. Se imponían cargas imposibles de llevar, se reinterpretaba la enseñanza de Moisés a conveniencia de algunos y el perdón de pecados se había convertido en un monopolio muy atractivo. Podemos fácilmente comenzar a acusar a los líderes religiosos del Nuevo Testamento, o incluso a los líderes contemporáneos de nuestras iglesias, o a cualquier persona que esté en autoridad y llamarlos hipócritas. Pero somos tú y yo los que seguimos utilizando los mismos argumentos para desacreditarnos unos a otros, o incluso desacreditarnos a nosotros mismos. Cuando pensamos que somos mejores que nuestros antepasados, nos encontramos frente a la misma trampa que hizo cautivos a los fariseos. Pero quizás pienses, ¿por qué personas que debían ayudar y servir se opondrían a que alguien ayudara y sirviera al pueblo? O te estás preguntando, ¿cómo puedo estar yo viviendo el mismo error de los fariseos? Antes de contestar esta pregunta, tienes que saber que las mismas razones que impidieron que Jesús hiciera milagros en algunos lugares aquí en la tierra, las mismas razones utilizadas para desacreditar su trabajo y servicio al pueblo, son las mismas razones usadas hoy en día. Si pudieras preguntarle a un fariseo, ¿por qué te opones a Jesús? Muy seguramente él no te contestaría, me opongo a sus buenas obras. O tampoco te diría, lo detesto porque hace mucho bien. No, él te diría cosas como estas. Él quebranta la ley de Dios. Él no ha sido enviado por Dios. O te diría, está engañando a muchas personas. No sabemos de dónde salió. Ninguno de los líderes le cree. Y en el peor de los casos te va a decir, tiene un demonio. Y además está loco. ¿Sabes? Juntos vamos a descubrir cómo vencer y salir del club de los fariseos modernos. ¿Qué no le das un aplauso a Jesús? Dios es bueno, bienvenido, qué bueno que estás aquí el día de hoy, bienvenido a todos los que están también online. Vamos a responder varias preguntas. Estamos próximos a nuestra celebración de Pascua, estamos prontos
a esta celebración tan importante para nosotros los cristianos, que es la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero algo que quiero que tengamos en mente durante las próximas semanas es ¿por qué mataron a Jesús? Y obviamente entendemos el contexto espiritual de esto. Jesús vino y fue desde la eternidad, dice la Biblia, fue destinado, predestinado para que Jesús muriera, viniera a esta tierra, se encarnara, muriera, tomara nuestro lugar en propiciación por nuestros pecados y resucitara y volviera al cielo para después venir por nosotros. Pero hay un elemento crucial, el cual muchas veces no se toma en cuenta o no se predica mucho cuando hablamos acerca de la Pascua, y es las personas, los seres humanos que acusaron a Jesús. Y a veces los culpamos y a veces los señalamos, y estos eran los famosos fariseos. Y entre estos hay varios personajes, están los saduceos, los fariseos, pero quiero platicar contigo hoy y que me des algunos minutos para desenlazar esto. Por lo menos hay 7 cargos que le imputaron a Jesús para ser crucificado. Pero antes de esto quiero que escuches, los seres humanos tendemos a seguir o hacer cosas, incluso creer que cosas que la mayoría hace sin cuestionarnos o sin preguntarnos de dónde viene esto. A esto se le llama el efecto manada. ¿Alguien ha escuchado esto? El efecto manada es la tendencia según la cual las personas adoptamos ideas o conductas por el mero hecho de que lo hace la gran mayoría. Incluso aunque no compartamos estas decisiones, creencias o razonamientos. Hacemos cosas porque todo el mundo las está haciendo. Ahora, en la iglesia tendemos a no darnos cuenta de las ideas que traemos del pasado o que pensamos que son correctas. Y muchas veces estas mismas ideas no solo nos limitan a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sino que limitamos las bendiciones, incluso incapacitamos o nos incapacitamos a nosotros mismos de ver el mover de Dios y la bendición abundante por pensar y actuar como otros están haciéndolo. Lo mismo sucedió en los tiempos de Jesús. Hubo personas que prefirieron seguir a la mayoría que a la evidencia. Prefirieron poner sus propios pensamientos y opiniones que a los milagros. Prefirieron poner atención y ser distraídos por los demás a poner atención a uno. Prefirieron la tradición que la multiplicación. Abrazaron una opinión sobre la relación y pidieron una cruz en lugar de la luz. Conocemos las diferencias o conozcamos las diferencias entre los famosos fariseos y los saduceos. Eran grupos bien interesantes y quiero nada más darte contexto para que entendamos de quién vamos a hablar y por qué vamos a hablar de esto, ¿verdad? Los fariseos, y hay varios pasajes en la Biblia que nos explica quiénes eran los saduceos. Ahora te explico. Los saduceos eran un grupo de personas judíos que esperaban al Mesías, pero ellos eran muy conservadores, eran muy estrictos en el área doctrinal. Insistían en la interpretación literal de las escrituras. O sea, ellos decían, lo que está escrito, eso es, y nadie se puede salir de ahí. Hoy lo podemos llamar los legalistas. ¿Alguien ha escuchado eso? Los legalistas, los religiosos, ¿verdad? Y luego estaba otro grupo muy famoso también en la Biblia que se le llamaba los fariseos. Ahora, los fariseos eran muy interesantes. Ahora de pronto a los legalistas les decimos fariseos, a los religiosos, a veces que nos ponemos muy religiosones, ¿verdad? Muy santurrones, entre nosotros jugamos y decimos, no seas fariseo. Pero déjame te explico, los fariseos no eran tan estrictos en sí. Los fariseos eran personas que tenían una gran apertura a la interpretación de los escritos bíblicos. Y ellos tenían una tradición oral, y después vamos a desenmarañar esto un poquito más, pero ellos a veces llegaban a creer, eran tan abiertos y tan locos en sí, que decían a veces que lo que enseñaban de boca en boca era más importante que lo que decía la misma palabra escrita de Dios. Ahora, me vas a decir, pastor, pero para este punto ellos no tenían todavía una Biblia. Bueno, no tenían una Biblia moderna, pero tenían algo llamado el Tanakh. Ahora, el Tanakh es simplemente el grupo de los primeros 5 libros que tú conoces.
¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Alguien póngame ahí en el chat, alguien grítemelos acá. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿ya se les olvidó? Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. A eso se le llama el Torá o la ley de Moisés. Las leyes que estaban escritas para el pueblo judío. Y luego para esas alturas ellos ya tenían los escritos de los profetas. Y luego tenían también los libros sapenciales, que es simplemente Salmos, Proverbios y Job, que eran consejos para la vida diaria. El conjunto de esto, ellos no le llaman la Biblia como tú y yo lo llamamos, ellos le llamaban en este momento el Tanakh. Ahora, los fariseos decían que yo podía interpretar oralmente el Tanakh, o sea, la Biblia, vamos a decirlo de esta manera, y había muchas interpretaciones. Pero los saduceos decían, si está escrito en el Tanakh, eso es, y si no está escrito, no eres de Dios. ¿Está claro eso? Entonces esos eran los fariseos y los saduceos. Teníamos unos bien estrictos y otros bien liberales, por así decirlo de alguna manera. Ahora lo interesante es que estos dos grupos se unieron para una causa, y fue acusar a Jesús. Acusar a Jesús. Y vamos a ver a través de estas semanas, antes de llegar a Pascua y predicar de Pascua, vamos a ver las acusaciones que le hicieron a Jesús antes de llegar a la cruz. Y trataremos de descubrir las motivaciones de estas personas y cómo hoy tú y yo no somos tan diferentes a ellos. Y cómo hoy muchas veces has leído la Biblia y los evangelios y dicho, ¿cómo pudieron ellos acusar a Jesús de eso? Pero quiero que sepas que muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Cuando tú y yo nos creemos mejores que ellos, estamos siendo peores que ellos. Y juntos vamos a descubrir cómo salir de este club, porque de pronto pertenecemos a un club de fariseos modernos, y así se llama esta serie, fariseos modernos. Porque a veces estamos más, bueno, no les digo. Primera acusación, vamos juntos, ¿listos? La primera acusación que estas personas le hicieron a Jesús para llevarlo a la cruz fue la siguiente: el Mesías o Jesús quebranta la ley de Jehová. El Mesías, Jesús, quebranta la palabra de Jehová. Ahora te estoy aclarando que los saduceos era muy importante que todo lo que se hiciera en la vida diaria tuviera que estar de acuerdo al Tanakh, y los otros decían, no lo puedes interpretar, no hay problema, pero se unieron y los dos atacaron de esta manera. De hecho, los fariseos le acusaron de quebrantar algo, tenían otro libro que se llamaba las Reformas o el Tanakot, que ellos mismos habían escrito. O sea, ellos decían, nosotros, fíjate lo que hacían los fariseos, te va a encantar esto. Ellos decían, escribimos nuestra interpretación de la Biblia, vamos a escribir otro libro diciendo cómo es que se tienen que hacer las cosas. Y luego este libro lo hacían más importante que la misma Biblia. Y si lo que vivían las personas o lo que hacían las personas no era de acuerdo al libro que ellos habían escrito de la interpretación de la Biblia, ellos decían, este está mal. Pero no era la Biblia. O sea, eran tan abiertos, pero a la vez tan cerrados. Algunos de los fariseos hicieron una acusación y dijeron, este no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ahora, te voy a platicar. Juan capítulo 9, versículo 16. Dice lo siguiente, Juan 9, 16. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios. ¿Por qué qué? Porque trabaja en el día de descanso, en el sábado o el Shabbat. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia entre ellos. En realidad lo que estaban acusando a Jesús es acá de violar lo que se le llamaba el Shabbat o el día de reposo. ¿Por qué? Porque, escucha, Jesús no se puso a construir una casa en el día de reposo. ¿Alguien sabe lo que hizo Jesús? Jesús estaba sanando gente en ese momento. Había sanado a un paralítico en Betesda, ¿se recuerdan esa historia? Había curado a un ciego de nacimiento. El problema de los fariseos es que era en el día sábado. Ahora tú me vas a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Resulta que los fariseos añadieron
Dios les dio un mandamiento, escucha esto, Dios les dio un mandamiento. Este mandamiento viene en Éxodo que dice, recuerda el día de reposo para adorar al Señor tu Dios. Pero los fariseos escribieron 39 tipos de reglas de un mandamiento, de descansa un día. Ellos hicieron 39 cosas que no puedes hacer acá. ¿Sí me está siguiendo alguien? Y de esas 39 cosas, hicieron otras 39 subcategorías. O sea, no puedes trabajar. Dios no dijo no puedes trabajar. ¿Qué dijo Dios? Descansa, reposa. Y luego estos dijeron, bueno, vamos a agarrar esto y escribieron, ¿qué quiere decir esto? Entonces había un montón de gente ahí y dijeron, yo creo que quiere decir esto. Ah, bueno, no lavar los trastes, porque eso es reposo. Y luego dijo otro, a mí no me gusta darle de comer al camello. Ay, no darle de comer al camello. Y luego dijo otro por allá, a mí no me gusta lavar el carro. Ah, bueno, también no lavar el carro. ¿Te fijas cómo la interpretación es a la conveniencia de la persona? Entonces, esos anotaron 39, pero esos 39 dijeron, oye, le fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y eso viene de esa manera. Quiero explicarte algo. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel ya había sido conquistado varias veces y había sido esclavo varias veces, al punto donde muchas de estas generaciones habían crecido sin un lugar de adoración, sin un templo. Ahora, ¿recuerdas tú la historia cuando unos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, hey, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Me encanta esa historia porque nos muestra el contexto de los fariseos y cómo el lavarse las manos era solamente un ritual que se hacía en el templo. Escucha esto. Era hecho o Dios lo estableció para los sacerdotes. Lavarse las manos cierta cantidad de veces, limpiarse para purificarse, entrar y hacer los sacrificios que en ese momento se tenían que hacer. El problema es que los fariseos dijeron, eso lo hacen los sacerdotes en el templo, si nosotros lo hacemos en la casa, puede funcionar también que nosotros nos purifiquemos. ¿Alguien me está siguiendo acá? Me va a decir, pastor, ¿eso qué tiene que ver acá con nosotros? Resulta que muchas veces nosotros tenemos costumbres que se hacían antes o que no sabemos de dónde vienen, que terminan no teniendo ningún sentido. Por ejemplo, Jesús les dice, miren, lo importante no es que se laven las manos, sino lo que entra en sus bocas. Lo importante, en otras palabras, no es que se laven las manos, sino lo que entra en su espíritu. Si ni siquiera lo que comen es importante, ¿por qué? Porque termina en la letrina. Así lo dijo Jesús. Lo importante es lo que meten a su alma, lo que meten a su espíritu. ¿Sabes? Hay muchas personas que venimos cargando este tipo de ideologías y a veces decimos, voy a abrir la Biblia en el Salmo 22, en el Salmo 92, en la casa para que Diosito me proteja. Y eso está chistosa, ¿va? Dice, para espantar las malas vibras. Para espantar los malos espíritus chocarreros. Y tienen ahí abierta la Biblia en la noche, en la cama del niño, en el Salmo 23. Lo importante no es que abras la Biblia en el Salmo 23 cuando tu niño se duerme, lo importante es que ores con tu niño. Lo importante no es que abras la Biblia en el Salmo 92 cuando un espíritu chocarrero te trae que ya no puedes más, que ya no puedes más. Lo importante es que le entregues esas cargas a Dios y sepas cómo. Y muchas veces traemos estas cargas. Porque pensamos que en el templo lo hacen, el pastor abre la Biblia y uno se endemoniaba, y era lo que mirábamos antes, abría la Biblia, se endemoniaba a alguien, o el pastor abría la Biblia, nos daba un buen sermón y nosotros pensamos que eso mismo es aplicable acá. Eso es lo que estaba sucediendo acá. Aquellos se lavaban las manos para entrar a hacer un sacrificio, pero era solamente para ese momento con una misión específica y otros dijeron, no, eso también vamos a traerlo para acá porque no todos pueden ir al templo, entonces como no todos pueden ir al templo, vamos a templatizar las casas. Y muchos de nosotros estamos templatizados en nuestras vidas, haciendo prácticas que se hacían antes, sin saber que Jesús le dice, lo importante no es eso. Lo importante no es eso. Y aparte le añadimos, como los fariseos, subcategorías a lo que hacían. Ah, es que ahora te tienes que lavar las manos, pero con agua de acá. Y ahora te tienes que lavar las manos con agua de acá, pero esa agua, y lo decía algún fariseo, listo, me la tienes que comprar a mí.
Y luego ahí se iba. Y ahí se iba. Y a esto le llamaban ellos la tradición de los ancianos. Y me encanta esta frase que viene acá en la Biblia. Los fariseos dijeron, Él nos sigue la tradición de los ancianos. Porque los ancianos añadieron esto. Ahora, tú me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver, pastor? Yo no soy un fariseo, yo no soy un saduceo. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo estamos descalificando personas porque traemos la tradición de los ancianos. Estamos descalificando gente porque traemos la tradición de los ancianos. Decimos, ese pastor está predicando con gorra. Así no se debe predicar. Ese pastor predica con tenis. No respeta la tradición de los ancianos. Es más, ni es pastor, ni se viste como pastor. ¡Ey! Lo importante no es eso. ¡Ey! Alguien necesita escuchar esto hoy. No solamente en esto, sino que empiezas a descalificarte a ti mismo, empiezas a descalificar tu misma relación con Dios, porque dices, no puedo cumplir con estos requerimientos, no puedo cumplir con esto, porque tradicionalmente la palabra, la tradición de los ancianos decía que yo tenía que orar y interceder, y si no lloro, no es la presencia de Dios. No, puedes orar en el carro, en el baño, puedes orar donde sea, lo importante es orar. Y muchos tienen esta carga de cristianos que viven un cristianismo de culpabilidad, un cristianismo ineficiente porque siempre se sienten mal que no pueden llenar la tradición de los ancianos que ustedes mismos han aprendido. Alguien me dijo, pastor, es que ser cristiano es bien difícil. Yo le dije, ¿cuándo te he dicho que no hagas algo? Nunca aquí en la iglesia yo he predicado, no puedes hacer esto. Yo te voy a decir, no peques. Esto es pecado, pero no te voy a decir, esto está prohibido ver Netflix, está prohibido ver Disney porque apoya la comunidad LGTB.com, más. No, tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. Lo que yo quiero es que comiences a vivir un cristianismo pleno y te des cuenta que muchas veces estás descalificando tu misma iglesia, tu mismo ministerio y te estás frenando. A mí no me frenas, a la iglesia no la frenas, esa es de Cristo. Te frenas a ti mismo de recibir la abundancia y te amargas a ti mismo. Y vives una vida ahí con pesar y por descalificar a otros. Estos tenían al Mesías enfrente. Y ahorita vamos a ver lo que les dice Jesús, porque le dicen, lo acusan y dicen, este no viene de Dios porque no cumple la tradición de los ancianos. Imagínate esa. Alguien ya está diciendo, híjole, yo sí estoy en el club de fariseos modernos, ¿verdad? Alguien está diciendo, hijo de su. Quiero que leas conmigo lo que Jesús dijo. Juan 15, 10 al 16. Así los líderes judíos protestaron y le dijeron a un hombre que habían sanado, mira, Jesús había sanado a un hombre en día de reposo y fueron y lo cuestionaron. Y le dijeron, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Mira lo que, híjole, aquí descalificaron a alguien. Jesús había sanado a un hombre y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Y aquel había estado paralítico durante un montón de años. Jesús lo sana y ¿qué hace? Levanta su camilla y se va. Y los fariseos dijeron, no puedes trabajar. Mira, acá en nuestra tradición de los ancianos dice, no puedes levantar la camilla porque es día de reposo. Lo acababan de sanar. Tenía 4 décadas ahí el cuate. No puedes trabajar el día de descanso. Y luego dice, pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Sabes? A veces criticamos a cristianos que se han vuelto cristianos y no saben que son cristianos. Pero están haciendo mejor trabajo que tú y yo. No, es que así no debes de evangelizar. No, es que así no te debes de vestir. No, es que así no debes de actuar. Este cuate le dijeron, ¿quién te sanó? Yo no sé, a mí me sanaron y me dijeron, ve y predica. Yo no sé, a mí Dios, algo sucedió en mi matrimonio y yo lo voy a compartir. No sé cómo. Y el problema, mira,
Es que muchas veces pensamos que para evangelizar, para compartir, te tienes que ver de cierta manera o tienes que hablar de cierta manera. Y tú mismo te descalificas. No, es que yo nunca voy a ser un gran orador. No, no necesitas ser un gran orador para compartirlo. Este ni sabía quién lo había sanado, nomás se levantó. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. ¿Quién te dijo eso? Verso 13. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido de la multitud. Y mira lo que sucede. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar. O podría sucederte algo mucho peor. ¿Sabes? Los fariseos primero quieren ver cambio y después milagro. Dios por lo general hace el milagro y después quiere que cambies. Muchos de nosotros no estamos disfrutando el milagro porque esperamos cambiar para poder merecer el milagro. Muchas veces, muchos de nosotros no estamos disfrutando la bendición porque esperamos cambiar para poder disfrutar la bendición que ya Dios te dio. Disfruta la bendición y deja de pecar. Disfruta la sanidad de lo que le dijo. Ya estás sano. Disfruta tu sanidad. Y ahora sí, deja de pecar. Y ahora sí, cambia de estilo de vida. Pero nosotros la iglesia le cerramos la puerta a mucha gente. No vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí les van a hacer caras. No, yo no lo invito. Yo he escuchado personas que me han dicho, no, es que yo no invito personas porque los que conozco puro vago. Pues a esos tráetelos. Conozco puro malandro. Pues tráetelos. ¿Y sabes cuál es el miedo de ellos? Que tú y yo no los aceptemos a los malandros y a los vagos. Que tú y yo no aceptemos a los travestis. Porque queremos ver primero un cambio para ver un milagro, en lugar de ver primero un milagro para que ellos cambien. Alguien está diciendo por ahí, ay, híjole, se me hace que yo tengo membresía premium ahí en este club. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo, mira, fue y les predicó y les dijo, era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar ¿a quién? A Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. A estos no les importó el milagro, a estos les importó su regla. A estos no les importó ver un hombre restaurado, a estos les importó que el hombre no hiciera lo que ellos decían. ¿Alguien está diciendo amén por adentro? Ouch. Estrategias nuevas no son pecado, pero debemos discernir entre lo que es sustancial y lo que es forma. Preservemos los valores y creencias innegociables. Sí, tal vez puedo traer gorra, pero mi doctrina en el mover del Espíritu Santo es innegociable. Sí, tal vez puedo traer pantalones rotos, un tatuaje, lo que quieras. Pero creer que Cristo sana, que Cristo salva y que Él viene pronto y que los dones del Espíritu Santo siguen moviéndose, eso es innegociable. Y lo vamos a mantener por los nuevos y por nuestra familia. Ahorita hablaba en el segundo servicio con alguien y me decía, estábamos entrenando nuevos voluntarios para media y le decía a esta persona, y es una persona mayor, tiene arriba de 60 años, y le decía, estamos haciendo iglesia para los hijos de esa generación. Ni siquiera estamos haciendo iglesia para los que ya estamos aquí los que ya están aquí de 12 a 18 años. Estamos haciendo iglesia para los hijos de ellos. Y él me decía, ¿cómo? Le digo, sí, todo lo que hacemos es para tus bisnietos y todavía ni nacen. ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa. Y como es un amigo muy cercano, digo, no tengo la culpa que tú ya a tus 70 años quieras venir a hacer iglesia como cuando tenías 20 años. Y no es mi culpa que no gastaste tu juventud cuando tenías 20 años dentro de la iglesia. Entonces ahora los de 50, los de 40, queremos venir a la iglesia y hacerla como estaba cuando teníamos 20, 15 años. Cuando ya no estamos en ese momento. Cuando ya no se visten igual. Muchos de ustedes, muchas de las personas que están online quieren verme como un pastor que vieron hace 15, 30 años. Pero esta generación, yo necesito llamar la atención de tus hijos.
Yo necesito llamar la atención de las generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque al final del día yo me voy a morir. Y ellos son los que se van a quedar. Ellos son los que van a estar. Ellos son los que van a traer el evangelio. ¿Alguien está conmigo? Y yo no puedo aferrarme a la tradición de los abuelos, a la tradición. Yo me tengo que aferrar a la relación con Jesucristo, al mover del Espíritu Santo, a la búsqueda constante, a lo que es santidad. Las estrategias nuevas no son pecado. A veces pensamos que porque se usaba falda se tiene que usar falda ahora. Que porque un pastor tiene que usar traje no tiene que usar gorra. Porque si no, no es pastor. Ten cuidado. Porque eso no le afecta a la iglesia. Te afecta a ti. ¿Sabes? La opinión de los fariseos no intervino en el propósito de Cristo. Ni en el derramamiento del Espíritu Santo. Le intervino a ellos. Que no se dieron cuenta que el Mesías había llegado y ellos seguían esperando al Mesías. No vaya a ser que tu milagro ya esté ahí y te pase de largo. Y tú pases de largo. ¿Estás siendo distraído por alguien que no se lava las manos? ¿O estás contento porque la gente está siendo alimentada? Segunda acusación. O ya con una tenemos. La segunda, vamos a la segunda rápido. La segunda acusación que le hicieron a Jesús fue: Él no ha sido enviado por Dios. Él no ha sido enviado por Dios. Jesús dijo específicamente que Él fue enviado por el Padre, por su Padre, por Jehová, que es nuestro Padre Celestial. Hoy en día muchas personas son enviadas por Dios por una variedad de razones. Moisés fue enviado por Dios a los hijos de Israel, los profetas fueron enviados por Dios al pueblo de Israel y a las naciones, los pastores son enviados por Dios, los misioneros son enviados por Dios, los evangelistas son enviados por Dios, los maestros son enviados por Dios, los líderes de esta iglesia son enviados por Dios. Tú eres enviado por Dios. Así que Israel tenía experiencia en escuchar personas que decían que eran enviados por Dios. Además, tenían un procedimiento para saber y determinar por medio de la Biblia si estos eran enviados por Dios o no. Ahora, ¿tú quieres saber cuál es el procedimiento? Ellos examinaban, número 1, sus palabras y número 2, sus hechos. La clave bíblica que Moisés les dio fue: la verdad es confirmada por la evidencia de 2 o 3. Con sus hechos y con sus palabras, o sus palabras y sus hechos. Hoy muchas veces tú y yo juzgamos por todo menos por lo que están hablando y lo que están haciendo. ¿Alguien dice amén? Hoy juzgamos por lo que otra persona dijo en lugar de los hechos. Muchos juzgan a la iglesia por lo que alguien les dijo en lugar de venir a ver. Muchos juzgan al pastor por lo que alguien más dijo en lugar de venir a escuchar. Muchos te están juzgando a ti por lo que alguien más dijo en lugar de venir a ver lo que está sucediendo en tu familia. Pero ¿por qué este cargo contra Jesús si estaban viendo que Jesús hacía el bien? ¿Por qué no consideraban a esto? La respuesta es alarmante. Porque ellos dijeron que Él no fue enviado por Dios y lo único que hicieron fue no ver los hechos, sino prestar atención a su propia opinión. Y mira que si vivimos en un mundo de opiniones, me encanta Facebook porque puedo polarizar a las personas en un instante. Hemos hecho a lo largo de estos meses, ahora con el podcast y todo esto que Dios lo está usando de gran manera, hemos recibido mensajes de Cuba, de un montón de lados que decimos: wow, Dios está haciendo esto, de verdad aprovecha este recurso. Pero hemos estado haciendo un poco de experimento para ver, aparte del podcast, estamos escribiendo recomendaciones, consejos, frases, reflexiones, devocionales escritos, aparte de lo que ya hacemos como iglesia. Y me llama mucho la atención que lo que más likes tiene y lo que más éxito tiene en las cosas escritas es lo que hace eco a la opinión de victimización de las personas. No sé si lo dije bien. Lo que más like tiene es cuando hago eco a tu opinión de que tú eres la víctima.
Cuando pongo algo como debes comprometerte en la iglesia para recibir la bendición de Dios, nadie dice nada. Cuando pongo los líderes son tóxicos, pero Dios tiene un propósito para ti, tiene 10,000 likes. Amén. Cuando pongo, si quieres ver a tu familia salva, necesitas comprometerte primero. 4 likes. Uno mío, uno de Santiago y otro de mi esposa y mi mamá que se le coló ahí. 4. Cuando pongo, lo mejor viene para tu vida, 11,000 likes. Cuando haces eco de esto, de la opinión, no de los hechos. Y vivimos en este mundo donde cualquiera, todos tenemos una opinión y redes sociales hace esto más sencillo para hacer eco. Porque cuando pones este tipo de cosas, hay alguien más que dice, yo también me siento así y automáticamente lo que sucede químicamente, esto es interesante, es que sucede que cuando pones esto, alguien te da like, automáticamente te está diciendo, yo pienso igual que tú, y tú dices, yo no estoy solo, y boom, hay una descarga neuronal de dopamina que dice, esto me hace feliz. Y el problema es que tu opinión tal vez no puede ser la correcta, pero te está haciendo feliz. Y dices, de aquí no me muevo, soy la víctima. Nadie me quiere, todos me odian. Alguien me dijo el otro día, oye, he visto los posts de cierta persona y lo único que hace es, nada le sale bien. Siempre está enfermo, siempre chocó, siempre se le... y si tú conoces a algunas de esas personas que siempre cuando hablas o postea algo es porque algo malo le pasó y todo el mundo, ay pobrecito, ay pobrecita, voy a estar orando por ti, Dios tiene cosas mejores para ti, y hacen eco a esta necesidad. Y lo que sucede eso es que están adictos a la descarga de endorfinas, de hormona de la felicidad a través de la victimización. Y esto es muy parecido. Lo que le hicieron a Jesús es muy parecido. No vieron los hechos que estaban sucediendo, sino que no vieron los hechos. Ellos prefirieron decir, este no es enviado por Jesús. Este no es enviado por Jesús. Este no es enviado por Dios. Juan 9:32. Es bien interesante. Alguien dijo, uno de ellos dijo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada de esto podría hacer. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? No, eso no se hace. Y dice, ni ellos se pusieron de acuerdo. Ni ellos se pusieron de acuerdo. Y mira, la respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús les contesta con su misma tradición. Juan 5:31 dijo, si yo doy testimonio, Jesús le responde, que lo estaban acusando, tú no vienes de Dios, tú no puedes hacer ese tipo de milagros, tú no sigues la tradición de los ancianos. Tú no te vistes como nosotros, tú no te lavas las manos, tú no comes como nosotros, tú comes con prostitutas, tú comes con pecadores, comes con recaudadores de impuestos. Es más, un recaudador de impuestos está en tu grupo personal. O sea, lo odiaban porque no seguía la tradición. Y luego Jesús le dice, miren, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. O sea, Jesús dice, si yo digo que yo soy el Mesías, conforme a la ley de Moisés, yo no soy verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y luego se pone a explicarles. Tú puedes leer esto. Les dice, miren, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Y todos, sí nos acordamos. Él habló bien de mí. ¿Y ustedes querían a Juan el Bautista? Sí, lo queríamos. Entonces, ¿para qué lo matan? No, pues eso no fue Herodes, no fuimos nosotros. Bueno, entonces, ustedes lo querían, ustedes no lo mataron, pero él habló bien de mí. Entonces, ¿por qué no me quieren? Ya había un testimonio. Y luego le dice, aparte, el ciego está dando testimonio de mí, el cojo está dando testimonio de mí, y ustedes están viendo y no ven. Y luego les dice, aparte ustedes leen en la Torá, leen los primeros 5, es más, se lo saben de memoria. Y escrito está que el testimonio de 2 personas es confiable.
Dice, ya son más de 2 personas que están dando testimonio de mí, de los hechos. Pero también yo soy el que da testimonio de mí mismo, les dice Jesús. Porque en mí no hay mentira. Porque en mí no hay opinión variable. Y Jesús les contestó con su tradición y no creyeron. Jesús les contestó con la revelación de que era el Mesías y no creyeron. Jesús les demostró con milagros y señales. Y luego después un ingrato le dice, danos señal. ¿Señal de qué? A veces así estamos tú y yo. Señor, dame señal que estoy en la iglesia correcta. Ponte a trabajar mejor. Señor, dame señal si necesito transicionar a otra iglesia. No trabajas en esta iglesia, te vas a ir a 4 o 5 y tampoco vas a trabajar. Porque somos parte de este grupito de fariseos. Juzgar la relación de Dios de mi prójimo y compararla con la mía me distrae. Enfocarme en las diferencias de nuestra relación con Dios me puede hacer creer que estamos o estoy haciendo algo mal. Mi opinión no está sobre lo que Dios está haciendo. Escuche esto, mi opinión no está sobre lo que Dios está haciendo y es visible y otros dan testimonio. Muchas personas no quieren dar testimonio de lo que Dios ha hecho en esta casa. Pero no te preocupes, si tú no lo quieres dar, hay más de 2 que lo dan. Y lo disfrutamos. Y los que estamos aquí decimos amén. Nada más quiero que vivas un cristianismo distinto. Que no desaproveches lo que Dios te está dando o te ha dado. El punto de esto es salir de ser fariseos, que estamos cayendo en un fariseísmo moderno, de decir, es que las cosas no se ven como deberían de verse. No, mira los hechos, mira tus hijos. Mira los hechos, mira tus relaciones. Mira tu misma relación con Dios. A veces estamos ignorando los hechos y poniendo nuestra opinión. Pero hoy es el día en que rompamos eso en el nombre de Jesús. Muchas veces nos hemos preguntado, tal vez si tú eres como yo y lees los evangelios, yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo esta gente no vio? Pues sabes, muchas veces, en muchas temporadas de mi vida he estado igual o peor que estos. Estaba enfrente de mí y no lo miraba. Ha estado enfrente de mí y nunca me di cuenta. Ha estado enfrente de mí y no lo he disfrutado. He estado en la misma mesa y no lo he disfrutado. He visto paralíticos ser levantados y me he enojado porque levantó la camilla en lugar de celebrar que fue levantado. He visto ciegos recobrar la vista y me he enojado porque fue en sábado en lugar de celebrar que Dios le dio la vista. He visto los panes ser multiplicados y no he comido porque no me gustó la canasta en que lo pusieron. Y he preferido la tradición sobre la relación. He preferido mi tradición sobre la multiplicación. He preferido mi opinión sobre los hechos de Cristo. Y es tiempo que salgamos de esto y vivamos un cristianismo pleno, un cristianismo libre, un cristianismo en plenitud. ¿Y por qué no te pones de pie un momento? Todos tenemos un fariseo por dentro, en muchas cosas. Pero hoy Dios quiere que lo hagamos diferente. Hoy Dios quiere que lo manejemos distinto. Que no seamos nosotros los que un día estemos gritando, Hosana, Hosana, y al otro, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Que no seamos nosotros los que ponemos el manto para que cruce nuestro rey en un día y a la siguiente tarde le decimos, danos señal porque no vemos nada. No seamos esos tipos de personas, ese tipo de cristianos. Vivamos libres, porque es la libertad que Dios quiere darte. Señor, con un corazón humilde nos acercamos delante de ti.
con un corazón sincero nos acercamos delante de ti. Yo reconozco que he criticado otros ministerios. Yo reconozco que he criticado a otros ministros porque no se ven como yo, porque son mucho más tradicionales, porque son mucho mayores que yo. Yo reconozco que he puesto mi opinión sobre la multiplicación. Y te pido perdón, yo soy el primero que pide perdón por tener un espíritu fariseo, tener un espíritu saduceo y no ver los milagros, la multiplicación, no ver que la salvación ya está aquí. Padre, pero hoy venimos con este corazón sincero porque queremos vivir una vida plena, queremos vivir cristianismos plenos. Tú nos llamaste a tener un espíritu humillado, contrito, pero en una manera negativa, sintiendo culpabilidad y siempre sintiéndonos víctimas. Tú nos llamaste a ser la cabeza, no la cola. Tú nos llamaste, Señor, tu palabra dice que tú eres quien levanta nuestra cabeza y nos corona con misericordias. Tú nos llamaste hijos, hijas, sacerdotes, reyes de tu pueblo. Tú nos llamaste una descendencia escogida. Tú nos has llamado sacerdotes, pero no cualquier sacerdote, sino sacerdotes reales que están junto al rey. Tú nos has llamado profetas. Tú nos has llamado hijos tuyos para vivir en plenitud. Así que, Señor, hoy tomamos la plenitud, tomamos lo que ya nos has dado. Ni siquiera estamos pidiendo algo que no tenemos. Lo que ya nos has dado, la capacidad de disfrutarlo, la capacidad de aceptarlo. Muchos de ustedes necesitan romper ideas, tradiciones para empezar a vivir lo que Dios te está dando, la abundancia que te está dando. ¿Sabes? Los fariseos hicieron sinagogas para enseñarle al pueblo lugares donde tenían que ir a descansar, pero en lugar de descansar les ponían cargas, les decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. El cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de que aún siendo quien eres, Dios murió por ti. Aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Y hoy ese es el mensaje de la cruz. No vamos a estar condenando a más personas porque Dios les dio el milagro y a mí no. Porque Dios los está levantando y a mí no. Perdónanos, Señor, por ese pensamiento. Perdónanos, Señor, por ese pensamiento egoísta, fariseísta. Perdóname por a veces ponerle a mi hija una carga que tal vez ni yo he podido llevar. Pero hoy, Espíritu Santo, venimos a ti. Venimos a ti. Venimos a ti, Espíritu Santo, a sentirnos libres, a sentirnos plenos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.